Y el tema de nuestro estudio es Dios de propósitos. Vamos a estar en esta sesión de estudio de los miércoles a las 8 de la noche por algunas semanas, tratando el tema de un Dios que cumple propósitos. Por supuesto que esto tiene que ver con la doctrina de la soberanía de Dios, pero quiero que el tiempo de estudio que vamos a estar, durante el cual vamos a estar ocupados de este tema, tenga un énfasis más de carácter devocional y de comprensión, de discernimiento, particularmente por los acontecimientos que nos han tocado vivir y que todavía no terminan de suceder, y por los cambios que pudieran estarse acercando a nosotros, avecinando a nosotros, y que nos pudieran inspirar temor o incertidumbre, y acerca de lo cual nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, necesitamos tener una puntual certidumbre bíblica acerca de lo que sabemos, de lo que entendemos y de lo que creemos y afirmamos respecto de el Dios y sus propósitos, el Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia y su manera de proceder en la historia, en el universo y en el acontecer de nuestras vidas. Hoy leo y estaremos leyendo durante estas semanas esta porción bíblica de Primera a los Corintios, capítulo 2, los versículos 9 al 12. Y leo para ustedes. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Primera a los Corintios 2, 9 al 12. Esta que escucharon ustedes es la Nueva Versión Internacional. Nuestra comprensión de los propósitos de Dios está íntimamente relacionada con nuestro conocimiento y nuestra comprensión de Dios. Es decir, no podemos tener ideas separadas respecto a esto porque está íntimamente relacionado lo que creemos y sabemos acerca de Dios y lo que creemos y afirmamos que depende de Dios, de lo que Dios hace, de su voluntad cumpliéndose y de cuánta es la potestad que le asiste a Dios para cumplir o no determinados propósitos que Él estableció. Así que no podemos desligarlos en ninguna forma, tal y como definimos a Dios, también en consecuencia natural, habremos de definir sus propósitos cumpliéndose. No importa si al hablar del cumplimiento de los propósitos de Dios nos estamos refiriendo al universo. Puede ser, bíblicamente hablando, esto está sustentado. El universo es el escenario de la gloria de Dios. Es una afirmación teológica, veraz, puntual, bíblica. No importa si cuando nos referimos a los propósitos de Dios nos estamos refiriendo al mundo. Es decir, este planeta en el que vivimos, no solamente el universo en su sentido más amplio, sino el mundo que es nuestra casa.
Pero también no importa si cuando hablamos de los propósitos de Dios nos estamos refiriendo a la historia. Propósitos de Dios cumpliéndose en el acontecer de la historia. Lo que queda registrado como hechos que la humanidad ha vivido, los trayectos por los que la humanidad ha transcurrido. Tampoco importa si cuando hablamos de los propósitos de Dios nos referimos a la civilización humana, cualquiera que sea el momento en que nosotros queramos ubicarnos, no importa, da lo mismo, porque cuando hablamos de los propósitos de Dios, la civilización humana no está fuera de la potestad que le asiste a Dios. Ahora bien, tampoco importa si cuando hablamos de los propósitos de Dios nos estamos refiriendo a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestra circunstancia, nuestro entorno, nuestra realidad, nuestros vínculos, los lazos que son significativos para nosotros. Todo esto tiene y cobra sentido cuando lo entendemos a partir de nuestra definición de quién es el Dios con el cual estamos tratando y cuáles son sus propósitos. Cuando preguntamos ¿qué son los propósitos de Dios? La manera más simple y llana de responderlo es ¿qué es lo que Dios está haciendo? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios está llevando a cabo? Cuando decimos como iglesia el Padre Nuestro con la reverencia que habitualmente caracteriza nuestra repetición del Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al terminar agregamos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. De lo que estamos hablando es precisamente de que Dios puede hacer cosas aún sin que nosotros estemos al tanto o enterados puntualmente, precisamente, oportunamente, pertinentemente o satisfactoria y gratificantemente para nosotros de lo que Dios está haciendo. Porque Él es Dios. Y su carácter de Dios soberano, que está por encima de todo, no depende de nosotros. No es dado en función de lo que nosotros le atribuyamos o de lo que nosotros neguemos de Él. Él sigue siendo Dios, aun cuando nosotros no lo estemos reconociendo, ni estemos dispuestos a atribuirle ese carácter de Dios. Pues bien, esto es lo que todos hacemos al considerar una determinada situación, un determinado proceso que estamos viviendo, un trayecto que parece complicado. Esto es lo que hacemos para comprender, para discernir, queriendo respondernos si lo que está sucediéndonos es la voluntad de Dios para nuestra vida. Habitualmente, esa es una pregunta que con frecuencia nos encontramos en creyentes que están atribulados, en creyentes que atraviesan por adversidad. Ellos anhelan encontrar la respuesta a la pregunta de si esto es la voluntad de Dios. Puede ser también en la circunstancia de no encontrar una respuesta a algo que han estado esperando o a situaciones que deseaban, que planearon, que proyectaron y que no se lograron. Y entonces, la pregunta está ahí. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Esto que me está sucediendo es porque Dios así lo determinó? En el fondo de esta forma de cuestionar, en el fondo de esta manera de interrogar, hay un proceso egoísta de querer ceñir a Dios a lo que yo soy.
Es un proceso egoísta de querer sujetar a Dios a mí, mis proyectos, mis planes, mis aspiraciones, mis metas y mis anhelos, mis logros, mis fracasos. Y cuando algo de esto no está sucediendo como yo lo esperaba, algo está funcionando mal con Dios. Pero mientras yo hago esto como un ejercicio natural de mi tendencia humana a encontrar explicaciones desde mi capacidad de razón, lo que estoy haciendo es atar a Dios a la limitante de mi circunstancia, de mi realidad momentánea. Puede ser un problema muy agobiante, puede ser una cosa que me provoca mucho temor, mucha ansiedad. ¿Recuerdan lo que pasó cuando los discípulos supieron que Lázaro estaba enfermo y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que él estaba enfermo? Y que en ese momento nuestro Señor Jesucristo determinó permanecer todavía allí y no moverse para ir a buscar a Lázaro, su amigo enfermo, que posteriormente murió sin estar Jesús al lado de él. Esto parece ser un hallazgo sorprendente en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. De pronto parece no es posible de entender cómo Jesús no corrió al lado de su amigo. Pero Dios no tiene que hacer lo que yo espero que Él haga. Ni siquiera Dios tiene que hacer lo que yo le pido o exijo que Él haga. Yo puedo ir a Dios y creyendo que tengo la fe suficiente de mandarle que haga lo que yo quiero que Él haga para mí. Pero Dios obra conforme a su propia voluntad absolutamente soberana y completamente libre, totalmente libre. No condicionada por mí. No soy yo el que determina lo que Dios va a hacer. Es Dios quien ha determinado desde antes de la fundación del mundo qué es lo que hará. Y lo hará conforme a su plan, sin que nada absolutamente altere lo que Él ha determinado hacer. Así que este es un asunto que no es fácil, pero que es indispensable no perder de vista en ningún momento. No le pongamos a Dios la medida de nuestra propia circunstancia o realidad. Dejemos que Dios obre y se manifieste soberanamente, aún en circunstancias que pueden atemorizarnos en gran manera. Así que, aunque esto es lo que todos hacemos, cuando estamos atravesando por circunstancias particularmente adversas, tenemos que ser conscientes de que no podemos sujetar a Dios a ello. Estamos atravesando por un trayecto difícil y quisiéramos que Dios haga algo inmediatamente, pero es posible que Dios todavía nos hará esperar, porque Él está cumpliendo un plan detrás de lo que está sucediendo. Y nada de lo que está sucediendo escapa a su señorío. Esto puede ser sorprendente para nosotros. No dudo en ningún momento que para nosotros como creyentes en Jesucristo esto significará un proceso de madurez que puede tomar tiempo, que puede implicar requerimientos más allá de nuestra disposición, que puede implicar rendición de nuestra parte, gran rendición, costosa rendición. Pero parte del propósito de Dios en todo esto es que a través de la realidad que vivimos y de los trayectos por los cuales atravesamos, conozcamos más acerca de quién es Él. Experimentemos más y crezcamos más en nuestra dependencia de Él y desarrollemos una obediencia y discernimiento mayor a su voluntad. Así que cuando nosotros nos preguntamos en medio de una adversidad o de algo que no esperábamos y que nos atemoriza, si esto que está pasando es la voluntad del Señor, la manera en que nosotros lo estamos preguntando es confrontando los hechos reales que están alrededor. Casi siempre recurrimos a analizar el origen o las causas de lo que nos está sucediendo. ¿De dónde viene esto?
¿Cómo es posible que ahora me encuentro en medio de esta circunstancia? También analizamos las consecuencias. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Pongamos, por ejemplo, un diagnóstico médico. Pongamos, por ejemplo, un diagnóstico que nos atemoriza y cuyas causas no tenemos la capacidad de explicarnos. Los médicos nos dicen solamente se trata de una insuficiencia inmunológica. ¿Y eso? ¿Dónde lo conseguí? ¿Cómo lo adquirí? Bueno, puede tener un origen genético, y le comienzan a dar a uno explicaciones que no son satisfactorias porque finalmente no significan una respuesta que verdaderamente nos deje contentos. Pero al final de cuentas tenemos enfrente de nosotros un diagnóstico al que tenemos que enfrentarnos. Y lo que sigue es preguntarnos, bueno, ¿y hasta dónde puede llegar esto? Bueno, pues esto se puede convertir en esto y en esto y en esto otro. Y entonces la alarma va creciendo cada vez más. Porque nosotros estamos tratando de considerar los alcances. Estamos tratando de discernir, comprender profundamente las implicaciones de todo esto para nuestra vida, para nuestro estilo de vida. Eso significa que ya no podré valerme por mí mismo todo el tiempo. Eso significa que ahora tendré que tener una inversión cada vez mayor en medicamentos, en atención médica. Esto significa que voy a ser dependiente de medicamentos por el resto de mi vida. Esto significa que tendré que estar yendo recurrentemente a consultas, a tratamientos y además a chequeos médicos periódicos que certifiquen que estoy evolucionando favorablemente. ¿Es así? Bien. Nosotros tratamos de hallar todas las respuestas a todas estas preguntas. Pero después, cuando hemos terminado ese proceso, o aún mientras estamos en ese proceso, lo que hacemos simultáneamente es ir confrontando esta información alarmante, atemorizante, con lo que sabemos, con los rasgos y los atributos de Dios, acerca de los cuales hemos leído en la palabra, lo que hemos cantado en las alabanzas y en los himnos, lo que hemos orado y hemos oído a otros orando cuando la iglesia está congregada, lo que testificamos y declaramos acerca de la fidelidad, del amor, de la misericordia y de la bondad del Señor. Estos invariablemente son señales que pueden traer a nuestra vida una certidumbre respecto de qué es lo que Dios está haciendo en medio de mi tribulación o en medio de mi adversidad. Puede traer a mi vida un poco de esperanza, diciéndome que Dios está obrando, aunque yo no esté completamente claro, puntualmente enterado de qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cuándo lo está haciendo. Indudablemente, nosotros somos llevados en este proceso de nuestra vida recurrentemente a una seria y profunda introspección, un análisis interiorizado que nos lleve a las verdades más íntimas, las verdades que revelan nuestra responsabilidad, particularmente en las cosas en las cuales estamos viviendo. Queremos también saber cuál es la responsabilidad en la que incurrimos omitiendo o cometiendo lo que pudo traernos estas consecuencias. Estamos hablando de nuestras decisiones. Estamos hablando de nuestras jerarquías de valores. Es decir, lo que pusimos primero y lo que pusimos después. Lo que nunca atendimos. Y aquello a lo que siempre le dimos más importancia y parecía no tenerla. Y además de eso,
La manera en que nos relacionamos, el patrón bajo el cual nos relacionamos con las personas que teníamos alrededor de nosotros. Todo esto es muy significativo. Y todo esto se agolpa de pronto en nuestra mente. Porque todo tiene importancia, nada debe menospreciarse. Todo tiene importancia, aunque no todo podremos responderlo al mismo tiempo. ¿Me voy a curar? No lo sabemos, tenemos que comenzar el tratamiento y a medida que usted vaya avanzando. Un porcentaje de las personas que padecen lo que usted tiene se recuperan, pero hay un porcentaje que nunca se recuperará y terminará teniendo como un mal crónico por el resto de su vida. Así que hay respuestas que no van a llegar en el momento en que yo quiero. Y entonces tendré que ir desarrollando la capacidad para vivir sin esas respuestas. Tendré que sobreponerme a las dudas, a las incertidumbres, a los temores. Tendré que colocarme por encima del nivel de angustia que me comunican, que me transmiten mis dudas, que son preguntas sin respuestas. Amados, ser confrontados interiormente, ser llevados a través de procesos como este, al terreno de nuestra responsabilidad, es útil porque nos permite adquirir conciencia y proporcionar en nuestra mente sentido de reconocimiento de lo que no hemos podido ver, hasta que algo nos golpea de frente y lo tenemos tan cerca que no nos queda otra cosa más que verlo como es. Esto no solo es necesario como parte de un reseteo natural de todos nuestros sistemas. Es como volver a arrancar toda la maquinaria. Voy a poner un ejemplo. Esto es lo que hacemos cuando salimos de casa, ¿no es cierto? Por alguna razón tenemos que salir de casa y dejar la puerta cerrada y asegurarnos de que todo va a estar bien mientras no estemos en casa. Entonces, cuando vamos unos pasos apenas fuera, comenzamos a preguntarnos si cerramos la llave de la estufa o si las ventanas quedaron aseguradas, si la puerta quedó bien cerrada, si las llaves vienen con nosotros, si le pusimos el seguro al coche cuando lo dejamos estacionado en algún lugar. Son preguntas típicas con las cuales reseteamos nuestro sistema de seguridad. Cuando hacemos una pausa en nuestra vida para responder preguntas acerca de la responsabilidad que involucra nuestras decisiones, lo que nosotros hayamos hecho, somos confrontados con verdades. Y tal vez en esas verdades encontraremos causas u orígenes de circunstancias que estamos viviendo que no podríamos atribuir a la responsabilidad de Dios por haber provocado un mal en nosotros. Así es como en un acto natural de integridad, delante de Dios, aprendemos a orar como el rey David. El rey David en el Salmo 139 oraba: examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. La verdad en el fondo de esta oración es: Dios, tal vez hay cosas que yo no conozco de mí mismo. Cosas aún que, sabiéndolas, serían para mí difíciles de reconocer. Pero no quiero esconderlas de ti. Por favor, ve allá a donde yo no quiero ver.
o allá donde me cuesta trabajo reconocer que he visto algo. Sé tú quien escudriñe mi corazón y sé tú quien determine si el camino por el que voy es el correcto. Qué hermosa manera de orar. Es hermosa porque en ella hay integridad. Y la integridad no es ausencia de pecado. La integridad es la calidad de honestidad tal que nos permita ir a Dios para dejarle a Él ver lo que hay sin ocultar nada. Transparencia es dejar que Dios nos conozca como nadie nos conoce, ni siquiera nosotros mismos. Y esta forma de orar del rey David tiene mucho sentido, porque es posible que mientras nos mostramos desconcertados, incluso hasta confundidos por algo que está sucediéndonos y que encontramos inexplicable ante nuestra razón, la más honesta causa y razón del por qué se encuentra en nosotros mismos. El origen de lo que estamos viviendo puede ser hallada en este acto de integridad delante de Dios. Puede encontrarse en decisiones tomadas de manera precipitada, en arranques. Puede encontrarse en caminos o alternativas que elegimos seguir sin considerar el orden de Dios. Cosas por las cuales optamos sin interés por honrar a Dios, por agradarle a Él. Tomamos caminos que en lugar de traer bendiciones trajeron calamidades. Y esto es real. El apóstol Pablo habla de esta forma de integridad cuando escribe a los tesalonicenses. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Hazme justicia, Señor, dice el salmista. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor. Ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Es el Salmo 26, Salmos 26, versículos 1 y 2. Así que lo que sabemos de Dios nos permite identificar no solo los rasgos de su carácter y naturaleza, también somos guiados a discernir con mayor profundidad, con madurez adquirida a través de la palabra, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, así como cuál es la manera en la que Él suele cumplir en nosotros su propósito, no solo en nosotros, sino también en nuestra circunstancia. Pero también es la manera en la que nosotros podemos, redarguidos por su Espíritu, reconocer cuáles son nuestras debilidades y en qué cosa nosotros hemos sido la causa que provocó calamidades que son dolorosas y que posiblemente nos acompañarán por un largo trecho en nuestra vida. Esto es parte del discernimiento superior que el Espíritu de Dios da a los hijos de Dios, que les permite distinguir cuando determinada situación que se presenta como una gran oportunidad, como una oferta, como una ganga, no es lo que Dios tiene preparado para tu vida.
como hijo de Dios, tú serás privilegiado en el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Así que no todo ofrecimiento, ni toda oportunidad será verdaderamente lo que parece como una especie de ganga que no hay que desaprovechar. Cualquier persona que no conoce a Dios, que no entiende del trato de Dios, alguien que no tiene sentido ni discernimiento acerca de la voluntad de Dios, de lo que significa vivir para honrarle a Él con las decisiones que tomamos, cualquier persona estaría bien. Elegiría a simple vista lo que parece mejor, no solo bueno, sino aún apetecible y codiciable. Lo tomaría a dos manos. Sin embargo, en la comprensión y discernimiento que los hijos de Dios adquirimos acerca del trato del Señor y en la madurez de andar en su agrado, buscando honrarle en todo, aún eso, que no solo parece bueno, sino que es deseable, codiciable, deberá ser rechazado, esperando el cumplimiento de algo que viene como un acto de providencia puntual, de providencia fiel de parte de Dios. Una de las más bellas oraciones del rey David acerca de esto es la oración que está en el Salmo 25. Leeré esta selección de textos del Salmo 25. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Hay dos conceptos esenciales en esta oración del Salmo 25 que acabo de leer. Uno es el camino del Señor, determinado a vivir de una manera que le agrade a Dios. Y otro concepto profundamente bíblico, de grandes implicaciones teológicas, es el concepto del pacto. Ambas cosas tienen implicaciones profundas en nuestra vida. No hay propósito de Dios cumpliéndose en nosotros sin que ese propósito de Dios cumpliéndose en nosotros signifique el pacto al que hemos sido llamados por Dios y el camino por el cual Él nos está llevando. Ahí es en donde como hijos de Dios experimentamos la fidelidad de su amor y de su gracia. Hoy quiero terminar con una aclaración puntual y muy importante. Corre en el pensamiento de muchos creyentes que no han escudriñado con profundidad la palabra de Dios una doctrina falsa. Se trata de la falsa doctrina de arrebatar y de quitarle al diablo o a los impíos o a los egipcios o como quieran ustedes llamarlos, lo que nos despojaron o lo que nos robó. Es una fuerte e influyente corriente que proviene de la teología de la prosperidad. Ha enseñado algunas doctrinas que son falsas acerca de la forma en que hay que quitarle a Satanás y de la manera en que Satanás puede ejercer
una influencia o una potestad para estorbar los propósitos de Dios, para quitar o arrebatar y robar la paz, el gozo, despojar a los hijos de Dios de las bendiciones que Él ha determinado darnos. Es común escuchar cristianos reprendiendo a los demonios o a Satanás por cosas que ellos afirman que les fueron quitadas, como la paz, como la serenidad, el gozo, la certidumbre. Pero tenemos que reconsiderar esto. ¿De dónde proviene esta doctrina? Esta afirmación viene desde la interpretación equivocada de algunas citas bíblicas, como pudiera ser Juan capítulo 10 y versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice en el Evangelio, según San Juan, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Leí Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. Y quiero puntualizar que la clara enseñanza del Evangelio es que nadie puede quitarnos lo que hemos recibido del Señor. No solamente es la afirmación del Evangelio, sino es la afirmación de toda la Biblia. Nadie puede quitarnos lo que hemos recibido del Señor como un testimonio de su trato de gracia, de su trato de privilegio, que en la Biblia se llama pacto y que se firma con la sangre del Cordero derramada en la cruz. Esto no es un juego para Dios. De por medio está el honor de Dios, la honra de su nombre. Y más de una vez en la Biblia Dios afirma que por amor de su nombre no permitirá que sucedan cosas que están bajo su absoluto y soberano control, porque Él es el Señor. Lo que Él hizo tuvo lugar, me refiero a lo que el ladrón hizo, lo que el que nos despojó hizo, tuvo lugar antes de que nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas, nos diera la vida abundante que hay solamente en Él. Así que una vez redimidos por Cristo, no hay nada que Satanás pueda quitarnos de la integridad total de esa promesa. Nada que la demerite, que la devalúe o que la aligere. Porque la promesa en la plenitud de la gloria, de la veracidad y la fidelidad de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos impresionar por afirmaciones como estas, nuestros sentimientos están siendo llevados a un estado depresivo. Estamos siendo guiados a un autoengaño, a una forma de percepción que nos haga pensar que Dios nos abandonó. A lo largo del ministerio, por más de 40 años, amados hermanos, casi 50 años que Dios me ha permitido apacentar a su iglesia y predicar el Evangelio de Jesucristo, de las cosas que con más frecuencia he encontrado en el ministerio han sido cristianos confundidos, pensando que Dios no los oye cuando oran. Creyentes que están en tal grado de tribulación que no tienen la capacidad ni la lucidez suficiente para leer la palabra de Dios con objetividad, y sus sentimientos predominan, llevándolos a un estado de desaliento tan profundo que no pueden atinar a seguir las líneas de su Biblia, renglón por renglón, para nutrirse en las promesas del Señor. Intentan orar y solamente vienen a su mente las circunstancias adversas por las que tienen que atravesar.
Pero la palabra de Dios es muy clara y nos exhorta a ser objetivos, es decir, a no ver la verdad de manera que nuestra mente nos engañe, sino a verla conforme a lo que es realmente. Leo para ustedes en Jeremías capítulo 17. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No tiene remedio, dice la palabra de Dios. No tiene remedio el corazón. ¿Quién puede comprenderlo? Y enseguida dice la palabra, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahora, con esta afirmación y esta promesa de la palabra, podemos aprender a orar en circunstancias de confusión, pidiendo a Dios que, como el rey David oraba, escudriñe nuestro corazón, nos lleve a un terreno de certidumbres, quitando de nuestra mente los sentimientos que solamente nos abruman, pero que no vienen de la palabra de Dios. Esta verdad bíblica que acabamos de leer acerca del corazón engañoso nos enseña que no debemos caer en la autosugestión de asumir que Satanás tiene potestad sobre nosotros y que por ello perdemos las bendiciones con las que Dios, el Señor, nos ha privilegiado. Eso no sucede. Dios puede permitirle al diablo hacer daño de alguna forma, pero no significa que Satanás tenga potestad. No tiene ninguna potestad que no le haya sido dada. Las razones por las que perdemos realmente bendiciones, por las que perdemos bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado, son las siguientes tres. Voy a enumerarlas. La primera de ellas es abandono y desidia, que no es otra cosa que menosprecio, es desapego. Te vas distanciando de Dios, y ya no te importa tener comunión con Dios. No te importa experimentar en tu vida el gozo de la salvación. No te importa adorar y honrarle con tus decisiones. Y a medida que el tiempo transcurre, esto se va haciendo cada vez más profundo en ti. Va a llegar un momento en que es difícil retornar de allí. En segundo lugar, es rebeldía y necedad. Podemos resistir a Dios. En la necedad estamos actuando de una manera que queremos poner estorbos a la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Eso va a traer dolor, va a traer un costo que pagar. Dios en su trato nos instruirá acerca de cómo no es posible rehusarnos a hacer su voluntad. Y en tercer lugar, pecado oculto. Esto es falta de confesión sincera, simplemente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en más de un momento en Proverbios, en los Salmos, insistentemente, que si callamos nuestro pecado solamente nos iremos arruinando hasta secarnos, hundidos en un mar de llanto, de tristeza, de desolación. El nombre correcto para esto se llama impenitencia o contumacia. Es una actitud en la cual hay una total ausencia de arrepentimiento. La persona no está dispuesta o todavía no sabe que es apremiante reconocer que hay pecado en su vida y volverse a Dios. Leo para ustedes lo que el apóstol Pablo nos instruye acerca de esta realidad en Gálatas capítulo 6. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa
misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Amados hermanos, la lección acerca de estas doctrinas falsas es muy simple, muy sencilla. Un hijo de Dios no tiene que violentar las circunstancias para tomar de manera violenta, agresiva o por arrebato aquello que Dios no está dispuesto a darle. Lo que Dios nos dará es nuestro por su sola gracia, y no tendremos que pelearnos con nadie para quitárselo de las manos. En su trato de misericordia y fidelidad, Él mostrará su providencia de manera perseverante sobre nuestra vida. Finalmente leo la palabra de Dios una vez más. Estoy leyendo Isaías capítulo 43. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Repito, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Isaías 43, versículos 10 y 11 y 13.